Veamos en esta ocasión un ejercicio de axonométrico de la EBAU de Extremadura del año 2022-23. El enunciado dice: representa en perspectiva axonométrica a escala 3 medios la figura correspondiente a las proyecciones. Calcula gráficamente y aplica en la representación los coeficientes de reducción. Bien, aquí nos dan alzado planta y perfil de una figura y el origen y la dirección de los ejes axonométricos. Veamos que el origen está en este vértice, aquí sería la proyección horizontal, proyección vertical y tercera proyección del origen que nos dan. Vamos a calcular los coeficientes de reducción de los ejes axonométricos. Prolongamos el eje Z, eje X y la dirección del eje Y. Y ahora vamos a dibujar un triángulo de traza para calcular las escalas gráficas de los ejes. Veamos. Perpendicular al eje Z trazamos un lado del triángulo. Este ángulo tiene que valer 90 grados. Vamos a llamarle a este punto A, a este punto B. Y ahora si dibujamos por A un lado del triángulo perpendicular al eje Y, este sería el eje axonométrico Y, ¿verdad? Tenemos el otro lado. Este ángulo valdrá también 90 grados. Y aquí tenemos el vértice C del triángulo de trazas. Y ahora uniendo B con C, sabemos que este lado del triángulo de trazas será necesariamente perpendicular al eje X, ya que el origen de los ejes es el ortocentro de dicho triángulo de trazas. A partir del triángulo de trazas, ahora vamos a batir la cara OAC. Vamos a llevar su verdadera magnitud, sabiendo que el ángulo en O va a ser de 90 grados. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es AC, de forma que si trazamos una semicircunferencia de diámetro AC, a partir del punto medio de este lado, trazamos esa semicircunferencia. Evidentemente, el vértice O abatido tenemos aquí, de forma que tenemos la cara abatida y conocemos su verdadera magnitud. De forma que una vez dicho esto, tenemos la escala del eje X, que la escala del eje X será igual a la medida en el dibujo OA partido por la medida en la realidad OA batido A. Y también conocemos la escala del eje Z, ya que la escala del eje Z será igual a OC, medida en el dibujo, partido por OA batido C, que es la medida de la realidad. Ya conocemos dos escalas, la del eje X y la de Z, y nos falta conocer la del eje Y. Para esto, lo que vamos a hacer es conocer la verdadera magnitud del triángulo que se forma en un plano que pasa por el lado OB y el lado OM, ¿verdad? Aquí se formará también, sabemos que se pone un triángulo rectángulo de hipotenusa efectivamente en verdadera magnitud, que es BM, y el ángulo recto estará en O. Para eso, si trazamos esta sección y lo vamos a desplazar, ¿verdad? Llevamos el segmento en verdadera magnitud a una distancia que nos convenga fuera del dibujo, sabiendo que esta distancia es BM, verdadera magnitud, y ahora sabiendo que en O se forma un ángulo de 90 grados, esto es OBM es un triángulo rectángulo, hallando el punto medio de esta hipotenusa, llamémosle aquí N, y trazando la semicircunferencia, y ahora ya trasladando el vértice O perpendicular a la hipotenusa. Claro, aquí tenemos en este caso también O abatido y tenemos el triángulo en verdadera magnitud, un triángulo rectángulo. Sabemos que el ángulo de 90 grados también está aquí, como en este caso el ángulo de 90 grados está aquí.
de forma que ya tenemos la escala del eje Y. Vamos a ver aquí esta era la escala del eje Z, que hemos calculado anteriormente, y esta es la escala del eje Y, que es igual a la medida del dibujo, o B, partido por la medida de la realidad, o abatido B. Ya conocemos pues las tres escalas de reducción de los ejes axonométricos. Y nos dice que la representación tiene que ser a escala 3 medios, una escala de ampliación con respecto al dibujo, ¿verdad? Es 3 medios. Bien, si cogemos una fracción equivalente que nos interese, podemos poner, por ejemplo, que esto también sería igual a los 60 es a 40, ¿verdad? Si aprovechamos el ángulo recto del formato como origen, vemos si en este lado ponemos las medidas de la realidad, es decir, dibujamos, aquí tenemos la escala 1 es a 1, y aquí vamos a obtener, en este otro lado, vamos a obtener la escala que nos piden, que es 3 medios. Veamos si cogemos la fracción equivalente 60 es a 40, aquí tendremos en este lado escala 1 es a 1, tendremos que llevar las 40 unidades, y en esta que queremos dibujar la escala 3 medios tendremos que llevar 60 unidades, sabiendo que esas 60 unidades en el dibujo se corresponden con 40 en la realidad. Fijémonos que aquí nos aparece la dirección de ampliación. Podemos ya empezar a dimensionar la perspectiva. Llevamos las medidas de las proyecciones diédricas. Lo mejor sería con el compás. En planta estas dos distancias son iguales, luego es un cuadrado, ¿verdad? Y si lo llevamos en alzado, vemos que también tiene la misma altura. Luego, en consecuencia, esta pieza está construida dentro de un cubo. Luego, fijémonos si ya con el compás hemos cogido la medida del lado del cubo, lo llevamos aquí, escala 1 es a 1 sería esta, vamos a llamarle medida A, lado del cubo. Bien, si ahora trazamos una paralela a la dirección de ampliación, y esto de aquí sería la medida, llamémosle A', a escala 3 medios del cubo. Luego ya podremos coger estas medidas, esta medida, y llevarla a los ejes X y Z con la escala de reducción conocida. Para eso la llevamos a los ejes correspondientes, la llevamos aquí, al eje X, aquí, al eje Z, y nos falta llevarla aquí sobre el eje Y. Que hecho esto, la medida que hemos llamado A', de aquí hasta aquí, la medida que hemos del lado del cubo, en vez de la magnitud, y de aquí a aquí, claro. Y ahora solamente ya para obtener la reducción, por aquí, paralela al eje Y, donde nos corte, tenemos aquí un punto, lado del cubo en el eje X, de la misma forma que por aquí, paralela a la dirección del eje Y, y sobre el eje Z, aquí tenemos la otra medida del cubo, y por último nos queda perpendicular al eje Y, aquí, el lado del cubo, a la escala de reducción del eje Y en la axonometría. Bien, una vez llevadas estas tres dimensiones, ya podríamos dibujar con la escuadra y el cartabón el cubo en perspectiva axonométrica, ¿verdad? La base, y ahora ya subimos otra cara del cubo en la cara ZY, aquí hemos dibujado la cara en el plano XY, y ahora ya nos quedaría la cara en el plano XZ. Y de esta forma ya cerramos el cubo. Sabemos que dentro de este cubo tendremos la pieza que tenemos representada, ¿verdad?, por sus proyecciones. Si dibujamos en la cara ZY, que es esta,
el perfil, si dibujamos la diagonal de la cara, punto medio de la cara, y podemos dibujar el perfil, esbozar el perfil en la cara y Z. Aquí lo tenemos. Fijémonos que aquí en el perfil también aparece esta diagonal como línea oculta. Bien, y ahora podemos dibujar en la cara XY la planta de la que nos dan, ¿verdad? Si prolongamos estas diagonales, vemos que efectivamente este punto es el punto medio de la cara. Y luego, si dibujamos la diagonales de la cara superior del cubo, vamos a obtener el punto medio este. Muy bien. Y por lo tanto, podemos dibujar la proyección horizontal o planta de la figura. Bueno, aquí está. Esta planta en esta cara y este perfil en esta otra de la perspectiva nos va a ayudar a resolver el ejercicio. Porque para empezar, si vemos, aquí le falta esta esquina al cubo, con lo cual ya podríamos aquí dibujar esta L y de esta forma, fijémonos que ya podríamos resolver esta sección del cubo donde aparece una L. Bien, veamos que en esta cara, de esta parte de aquí, sí que podríamos regrosar estas líneas, porque estas líneas van a ser vistas. Veamos en planta. Miramos, aquí tenemos dos triángulos que también son vistos. Luego esta vista será vista, esta también se corresponde con estos dos triángulos. Fijémonos que esta pieza es simétrica, luego esta vista y esta de aquí son vistas, claro. Y esto de aquí es evidente que también va a ser visto. Y por supuesto, esta otra lista. Veamos que aquí hay enalzado en un triángulo que se corresponde a este triángulo enalzado con este en planta. Luego estas dos líneas, veamos que tienen que ser de este punto, P2, proyección vertical, esto sería P1, y este punto de aquí lo vamos a llamar el P3. Y el punto P está aquí. Y ahora fijémonos, este punto se llamamos Q, en proyección vertical, este va a ser el Q1 y este va a ser el Q3. Luego fijémonos que el punto Q lo acabamos de representar y estará aquí, punto Q en perspectiva. Luego la arista PQ no es otra que esta. Lo mismo pasará con esa en el otro extremo, que es simétrico. Si esto es el simétrico, llamamos Q, este vamos a llamarle Q'. Y si yo uní el punto P con el Q', arista opuesta, la arista simétrica a esta. Y por tanto, esto sería lo que hemos llamado Q'. Y aquí tendremos el lado Q' del triángulo que se nos forma aquí en proyección vertical, horizontal, tercera proyección que está en este plano. La figura que hay en la parte inferior, en la mitad inferior, es la misma que en la mitad superior. Y este punto sería el punto que tenemos aquí. Hemos llamado PQ, vamos a llamarle a este R. R1, aquí sería el R2 y aquí estaría el R3. Y en la perspectiva, este sería el punto R. Con lo cual ya podemos dibujar estos dos triángulos. Y por último, si a este punto le llamamos S1, sería S2 y aquí tendremos el S3. Y el punto S en perspectiva sería este, con lo cual podemos dibujar el triángulo que tenemos aquí. Y si este es el simétrico de S, aquí podremos dibujar el otro triángulo que nos falta, que es de las mismas características, son iguales, la parte superior e inferior, y tenemos resuelta la perspectiva, en este caso trimétrica, de la figura que nos han dado. Bien, que habrá que llevar cuidado, claro, de que las construcciones auxiliares que hemos hecho no entorpezcan la correcta visibilidad de la perspectiva.